Baruch hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Estaré echando demonios y al tercer día completaré mi obra. Estaba hablando de los 2 días y en el tercer día que le iba a resucitar con él. ¿Qué iba a estar haciendo él? Acordémonos que yo les decía en el video anteriormente, yo les decía, ¿qué pasó con él? ¿Será que pusieron el cuerpo en la tumba y simplemente 3 días después se levantó y salió de listo? No pasó nada en su alma, no hizo. ¿Qué pasó ahí? Eso lo estamos viendo en este momento. Lo que él hace es descender, entregarle toda la porquería a Satán para que no haya ningún argumento. Ojo, aquí va otra perla bien especial. Dice la palabra que en el madero, en el árbol, fue puesta el acta que nos era contraria. ¿Cuál era el acta que no será contraria? El acta que no será contraria a las 10 tribus era la carta de divorcio que se nos dio. Fue lo que él puso ahí, anuló, quebró y rompió. ¿Qué hace él? Él va y paga para que parte de su esposa, a la cual le había dado carta de divorcio, volviera. Acordémonos que a una mujer repudiada no se le podía hacer regresar. ¿Qué hace él? Él hace algo tremendo. Lo que él hace con su muerte es, acordémonos que de las 12 tribus, a 10 les dio carta de divorcio, a 2 no. A 10 sí, a 2 no. A la casa del norte le dio carta de divorcio, a la casa del sur no. Viene y nace en la tribu o en la casa libre para redimir a la que está en cautiverio. Dice la palabra que si una persona era vendida como esclava, un familiar libre con platica podía venir y pagar con ella y rescatarla. Fue lo que hace nuestro Mashiach. Nace en la tribu libre para poder rescatar a las 10 tribus que nos habíamos paganizado. Inclúyase, no se me salga de la colada. Nuestros antepasados fueron de esos. Pero, sigamos. Pero David, ¿dónde queda el punto que le dio carta de divorcio y no puede volver con la repudiada? Ojo, ¿qué ocurre? Acuérdese que una mujer está sujeta a su marido o viceversa mientras él o ella vivan. Pero si alguno de los dos mueren, el que queda vivo queda libre. ¿Qué hace él? Él muere para que las 10 tribus queden viudas. Si quedan viudas, el papel de divorcio pierde toda vigencia. Y al resucitar, acordémonos que resucita glorificado, resucita completamente nuevo, digámoslo de esa forma, y encuentra a las 10 tribus sin carta de divorcio para poder volverlas a tomar como esposa y unirlas a la casa del sur y restaurar para sí a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿por qué este punto? Aquí no está hablando de la obra que él venía ya haciendo. Acordémonos que hace el milagro de convertir el agua en vino. Acordémonos que viene el sermón del monte y luego viene sanidades, empezando con la sanidad del leproso, del que tenía Zara. Entonces él ya venía haciendo eso mucho tiempo antes. Amén. Entonces aquí no nos está hablando de eso.
Aquí nos está hablando, es de la obra que le iba a hacer cuando entregara su Ruach, 2 días muerto y resucitar en el transcurso del tercer día. Digámoslo de esa forma, en un día va y le entrega todas sus porquerías a Satán. Se mire, aquí está todo lo que ellos deben, devuélvamelos, pero ojo, no es devuélvamelos así, yo voy a hablarles, a ver si me aceptan o no. Les predica a los espíritus encarcelados. ¿Por qué lo hace? Porque había oportunidad para ellos. Los saca de ahí, todos los que aceptan, y se los lleva ¿para dónde? Para el seno de Abraham. Proseguimos. Ahí queda cabezón. Un ratico, espero que sea claro para muchos. Gilel 18:31. Entonces, tomando a los 12, Yeshua les dijo: ahora vamos a subir a Jerusalén, donde todo lo escrito por medio de los profetas acerca del Ben Adán se hará realidad, porque será entregado a los Goim, y ridiculizado, insultado y escupido. Después que lo hayan golpeado, lo matarán, mas al tercer día será resucitado. Y en hebreo vemos la misma expresión resaltada que hemos venido hablando. Bayon a Eshlishi, y en el día tercero, y en el día el tercero, o sea, en el transcurso del tercer día. En griego, la transliteración, y el día el tercero se levantará. Exactamente lo mismo. Yohanan 2:18. Recordemos que todas estas son palabras pronunciadas por nuestro Mashiach. Los dirigentes de los Yehudim intervinieron y le preguntaron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Yeshua les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Vuelve, dice: Shlosha y Amin. Viene la misma expresión. Y en 3 días. Y en 3 días. ¿Sí? En 3 días. Ahora llegué y dice acá: y en 3 días, o sea, un proceso de 1 día, 2 días y en tercer día. Es como si me encargan a mí una tarea y me dicen cuánto se demora haciendo. Yo digo: no, en 3 días yo ya se la tengo. La hago el primer día, el segundo día, y en el transcurso del tercer día tengo que acabar la tarea, no cuando se ha acabado el tercer día. Y sigue. Por eso los Yehudim dijeron: durante 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Y tú en 3 días lo levantarás, dice en hebreo. Proseguimos el mismo. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en las palabras que Yeshua había dicho, mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta del Pesaj. Muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que hacía. Por ejemplo, esta porción que vemos acá lo está declarando, lo está diciendo claramente. Primero hace una alusión, vienen y dicen que señal hace. Dice que destruyan su templo, que en 3 días lo reedifica. Es una señal, acá dice el 21 y 22 para los discípulos, para los creyentes, después de su muerte y resurrección. Ay, claro, él dijo. Pero ojo, mire lo que dice el 23. Mientras él estaba en Jerusalén, en la fiesta de Pesaj, muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que hacía. Quiere decir que esto sucedió para un Pesaj, pero no para el Pesaj que él murió, sino un Pesaj antes o 2 antes, o de pronto 3 antes, no lo sé. O puede ser esto parte de lo que leímos acá ahorita arriba, en lo que decía Gilel 13:32. ¿Se acuerda que yo les decía que si uno sigue leyendo Gilel, después del 13 se encuentra con un Pesaj? Puede ser este Pesaj.
La verdad, no lo analicé, discúlpenme, ahí les dejo esa tareita. Ahora acá viene algo tremendo y es lo siguiente. ¿Se acuerdan de la expresión mi Mojorot o mi Maharat que vimos? Listo. Vamos a ver Mateo 27, 62 en varias versiones. Miren cómo dicen, y a mí esto me pareció tremendo. Y vamos a ver algo más después. Dice, y el día siguiente del siguiente de Pesaj, los principales Kohanim y los fariseos se reunieron ante Pilato. Así lo dice una versión. No me acuerdo, vi varias versiones, discúlpenme. Pero una llega y dice, y el día siguiente, del día siguiente de Pesaj, o sea, el día siguiente, ¿cuál es? El día siguiente de Pesaj, el 14 fue Pesaj. ¿Cuál es el día siguiente? El 15. ¿Cuál es el día siguiente al 15? El 16. Dice, y el día siguiente, 16 de Aviv, del día siguiente, 15 de Aviv, de Pesaj, los principales Kohanim y los fariseos se reunieron ante Pilato. O sea, ¿cuándo se reunieron? ¿Cuándo se reunieron ellos? Vamos a mirarlo ahorita. Dice otra versión, y el siguiente día, que es el segundo día de Matzah, los principales Kohanim y los fariseos se reunieron ante Pilato. Entonces dice, y el siguiente día, que es el segundo día de Matzah. ¿Cuándo es que dijimos que era Matzah? El 15 de Aviv. Por consiguiente nos está hablando del 16 de Aviv. Otra versión dice, al día siguiente, que era el día después de la preparación. Que era el día después de la preparación. ¿Cuál es el día después de la preparación? ¿De la preparación de qué? De Pesaj. El día de la preparación es el 14, porque era cuando se mataba el cordero y se preparaba todo para hacer el pan, el lejen, el matzat, para poder celebrar el 15. Entonces nos está hablando, vuelve y juega. El día siguiente es el 16, que era el día después de la preparación del 15 de Aviv. Los principales Kohanim y los fariseos se reunieron ante Pilato. Y el siguiente día, dice esta versión, que es el segundo día de la preparación de la Pascua. Mire que acá ellos le llaman... bueno, quiero hacer una aclaración acá. Juntáronse los príncipes de los Kohanim y los fariseos a Pilato. Creo que esta es la versión del oso, si no estoy mal. Dice exactamente lo mismo o muy parecido a lo que dice la segunda versión. Pero mire lo interesante, acá dice el día siguiente o el siguiente día, que es el segundo día de la preparación de la Pascua. Acordémonos que usted, si usted coge un calendario judío, calendario de Hillel, nos acercamos a Pesaj, al día cuando se sacrificaba el cordero. Pero al día que se sacrificaba el cordero, le tienen un nombre en específico. Acordé de algo y quise introducirlo de una vez. Les decía algo que quiero mostrarles ya, inmediatamente. Lo saqué del calendario de ya les digo, de Aish Latino, y dice lo siguiente. Eso es para este año, según el calendario ortodoxo, según el calendario de Hillel. Y dice lo siguiente: van a celebrar Pesaj el 14, mírenlo aquí a este lado, o sea, el 14 de abril y 27 de marzo, ¿no es cierto? 27 de marzo. Pero mire lo que dice. Dice un titulito acá que dice Shabbat Agadol y debajo dice Eret Pesaj, o sea, tarde de Pesaj. Y luego el día 15 lo llaman Pesaj 1, Pesaj 2, Pesaj 3, Pesaj 4, Pesaj 5, Pesaj 6, Pesaj 7. Pesaj. Entonces nos devolvemos un poquito aquí para entender la última expresión de la que venimos hablando. Y dice, el siguiente día, que es el segundo día de la preparación de la Pascua. ¿Por qué le están hablando de esta forma? De la Pascua o de Pesaj. Acordémonos que esta es la versión del oso, muy parecida a la del 2762, en la segunda versión, que habla de que es el segundo día de Matzah, pero acá le llaman Pesaj. ¿Qué es lo que ocurre? El día 14
cuando sacrifican el cordero en las horas de la tarde, al día 14 se le llama Erec Pesach, la tarde de Pesach. Pero a los días de Matzah no le llaman Matzah 1, Matzah 2, Matzah 3, Matzah 4, Matzah 5, Matzah 6, Matzah 7. Le llaman primer día de Pesach al 15, segundo al 16, tercero al 17, cuarto al 18, quinto al 19, sexto al 20 y séptimo al 21, séptimo día de Pesach. Entonces es tremendo porque estos pasuk me están, aunque vamos a ver más ensayos, más aclaraciones, realmente acá me está diciendo cuándo ocurrieron las cosas. Y llega y dice que el siguiente día, 16 de abril, que es el segundo día de la preparación de la Pascua, juntáronse los príncipes de los Kohanim y los fariseos a Pilatos. Entonces, ¿cuándo nos está diciendo? El día 16, el día después del primer día de Matzah, que es el segundo día de Matzah. ¿Listo? Te vuelvo y se los muestro. Aquí, mírelo. Aquí está, recién cortadito. Copie y pegue, como yo dije en una grabación una vez. Hice eso, me acordé del creador. Lo puse en mi corazón, fui, lo busqué y aquí está. Entonces está recién agregado al estudio. Y estas son las fechas para este año. Acá dice marzo 2021. Marzo 2021. Entonces vuelvo y le repito. Al 14 le llaman, no le llaman Pesach, le llaman Erec Pesach, la tarde de Pesach. Y los otros días, primer día de Pesach, segundo día de Pesach, tercer día de Pesach, cuarto día de Pesach, quinto día de Pesach, sexto día de Pesach y séptimo día de Pesach. Ahora quiero que miremos en hebreo algo bien especial, y es esto. Me adelantan un poquito y ahorita vuelvo. Cuando vemos acá lo resaltado en rojo y en azul, dice Vayei mimojorot eret ha-Shabbat. ¿Listo? Entonces, la primera expresión que la vemos acá y con los colores subrayados, como los tenía abajo, lo puso en el traductor, lo copié en el traductor y llega y dice, y sucedió que al día siguiente del Shabbat, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. Entonces dice, David ahí dice que fue el día siguiente del Shabbat, o sea, el primer día de la semana. Entonces dice uno, ¿aquí qué pasó? La segunda expresión diferencia en algo. Si ustedes se dan cuenta en la parte azul, mientras arriba dice Erev ha-Shabbat, abajo dice solo ha-Shabbat, pero todo lo otro es la misma expresión. Y dice, y sucedió que al día siguiente del Shabbat, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, en el traductor dice exactamente lo mismo, pero arriba hay una palabra de más. Entonces dice uno, pero ¿por qué dice exactamente lo mismo si hay una diferencia cuando los vemos escritos? Entonces vamos a ver lo siguiente, y es esto. En el Talmud hay una parte que llega y dice que Shamaim, hablando del Shabbat, ¿no?, comenzó incluso el primer día de la semana para prever la observación adecuada del séptimo día. Discúlpenme. ¿Qué es lo que está y dice esto? Fue Hillel quien recordó la dignidad de otros días. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Shammai estaba diciendo, toda la semana, todos los otros días de la semana no tienen importancia. Lo único que importa es Shabbat. Punto. Pero Hillel no, Hillel dijo, el Shabbat es lo más importante, pero cada día es un proceso hasta llegar al siguiente Shabbat. No vamos de Shabbat a Shabbat,
Vamos de Shabbat a primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat. Y los 6 días, aunque están en función del siguiente Shabbat, acordémonos que también la palabra llega y dice, 6 días trabajarás y el séptimo día es Shabbat, reposo, descansarás, no harás ningún trabajo. Bueno, y me encontré algo más. Dice, pues bien, dado que el Shabbat, reposo, era el día más importante para los Yehudim, ellos nombraban los días en el orden que ocupaban entre un Shabbat y otro Shabbatón o Shabbatou. ¿Y qué hicieron ellos? De esta manera, el domingo, hablemoslo en términos griegos para identificarnos un poco, entender un poco aquellos que no, de pronto puede haber personas que están nuevitas y todavía hablamos que el primer día es el domingo, que el segundo es el lunes. Entonces vamos a verlo. Dice, de esta manera, el domingo era el primer día después de Shabbat, el lunes el segundo día después del Shabbat, el martes el tercer después del Shabbat y así sucesivamente. Así que el nombre de cada día de la semana Yehudí era así. Ahora, lo que les voy a decir a continuación no solo está aquí, no lo quise incluir, pero me encontré otros escritos donde aparece esa forma. Entonces hablan de Ejad Shabbat para referirse al primero de la semana. El primer día de la semana, digámoslo el domingo, se le llamaba antiguamente en muchos escritos primero de los Shabbat. Entonces, Ejad Shabbat. Al segundo día, segundo de los Shabbat. Shni Shabbat. Tercero de los Shabbat. Shaloshi Shabbat. Cuarto de los Shabbat. Revi'i Shabbat. Quinto de los Shabbat. Hamishi Shabbat. Pero al sexto día de la semana no lo llamaban Shilishi Shabbat, o sea, sexto día, sino lo llamaban Erev Shabbat. Erev Shabbat significa la tarde del Shabbat. Y al Shabbat lo llamaban Shabbat. Entonces el primer día le llamaban el primero de los Shabbat, segundo de los Shabbat, tercero de los Shabbat, cuarto de los Shabbat, quinto de los Shabbat, Erev Shabbat y Shabbat. Así era como mencionaban los días. En muchos textos Yehudim, especialmente en el Talmud babilónico, se señala claramente cómo los Yehudim usaban este método, donde el Shabbat era la referencia para el resto de los días de la semana. Es impresionante, igual les digo, no quise añadirlo, pero me encontré varios textos que hablan de esta forma. Aún en una de las partes del Brit Hadashah, no me acuerdo bien, pero llega y se habla en una expresión diciendo, habla del el primero de los Shabbat, y los confunden con las 7 semanas que hay que contar para Shavuot. O sea, aquí se está refiriendo al primer Shabbat de la primera semana del conteo del Omer, y no, realmente está hablando del primer día de la semana, o domingo, hablemos de esa forma. No me gusta mucho usarlos en una enseñanza, pero tenemos que tener claro a qué nos estamos refiriendo. ¿Listo? Entonces, digamos de esa forma, al domingo le llamaban el primer Shabbat, lunes, segundo Shabbat, martes, tercer Shabbat, miércoles, cuarto Shabbat, jueves, quinto Shabbat, y al viernes no le llamaban sexto Shabbat, sino le llamaban la tarde del Shabbat. ¿Por qué? Porque desde más o menos de la mitad del día, del sexto día, todo el pueblo de Israel nos disponemos en función de cuadrar todas las cosas para preparar el Shabbat y recibir a aquel que nos invitó, a nuestro amado esposo, a nuestro Elohim Yahweh, Elohim de Abraham, Isaac, de Jacob. Y al Shabbat se llama Shabbat. ¿Listo? Voy a seguir un poquito. Sigamos. En la literatura hebrea
posbíblica y posterior. El viernes se conoce como Erev Shabbat. Esto lo encontré en otra parte. Es en la literatura hebrea posbíblica y posterior. El viernes se conoce como Erev Shabbat, la tarde del Shabbat, o el día de la preparación, o el viernes. Prosabatón se le llamaba también, y se encuentran en varias partes de la escritura. Aquí en esta porción, si ustedes se dan cuenta, aparece Mateo 27:62. Y si nos damos cuenta, resaltado aquí en azul, en la versión en hebreo, llega y dice, Vayehi mi mojorot erev al Shabbat. ¿No es cierto? Entonces, vamos a volvernos un poco, dice uno, acá. Y sucedió que al día siguiente del Shabbat, ¿no? Si fuera al día siguiente del Shabbat semanal, y vuelvo y le digo, aquí aparece la palabra Erev, tarde del Shabbat, se estaría refiriendo al viernes, o sea, diría como, y sucedió después del viernes, o sea, el sábado, o sea, el Shabbat. ¿Por qué no dice Shabbat? Y punto. Hay algo aquí extraño, y es lo siguiente. Resulta que esta expresión de acá, realmente lo que traduce es lo siguiente. Y sucedió que al día siguiente, ¿de qué? De lo que venía pasando. ¿Qué venía pasando? La muerte en Mashiach, y luego la celebración de Pesach, el día 14. Y el 15 panes sin levadura, matzá. Y sucedió que al día siguiente, la víspera del Shabbat, o sea, cuando el viernes, por la tarde, los sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. ¿Por qué? Ojo, aclaremos esto. Cuando nosotros vemos las películas que nos muestran sobre la muerte de nuestro Mashiach, lo ponen en una montaña, lo ponen a morir allá, y ponen al lado a todos los sacerdotes, ponen al sumo sacerdote también ahí al lado, mirando, contento porque supuestamente habían matado al falso Mesías. Pero es que recordémonos que cuando él muere, era la hora 21 de la tarde del día 14 de Abib, donde tenía que estar el Cohen Gadol y donde tenía que estar los Kohanim. Puede que hubiera algunos allí, pero el Cohen Gadol estaba en el templo haciendo el sacrificio de la tarde, de la hora 21, con el cordero de Pesach. ¿Listo? Por consiguiente, no podía estar allá. ¿Por qué? Porque se contaminaría. No tenemos en cuenta la contaminación. Sacrifican el cordero, se alistan, se ponen guapos. Aparte de eso, también no podía estar allá muchos sacerdotes, como yo les decía. ¿Por qué? Acordémonos que después del sacrificio del cordero, del día 14, entre el 14 y el 15, los Kohanim iban a amarrar las gavillas que iban a ser cortados para el conteo del Omer de Pesa, para ofrecer el Omer Reshit, la primera gavilla. Entonces no se podían contaminar el día 14. No se podían contaminar el día 14. Quiere decir que todos estaban ahí en esas. Luego matan el cordero, lo preparan, se van a sus casas a celebrar el día 15, el primer día de panes y levadura, que es que un Shabbat. Por consiguiente, no podían ir a ningún lado, tenían que estarse en sus lugares. Por consiguiente, no podían ir delante de Pilatos, como dice acá. Los sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, no podían estar en ese momento ahí. ¿Por qué? Porque no podía ser ni el 14 ni el 15, porque estaban en la fiesta del Creador. Estaban celebrando el sacrificio de Pesach y el primer día de Matzah. Pero el 16, que es cuando se ofrece la gavilla, ¿no es cierto?
el Omer Reshit, ¿qué hacen ellos? 14 purificados, 15 purificados, 16 purificados, ofrecen el sacrificio, y acordémonos que yo les dije que se ofrecía uno en la mañana y uno en la tarde, que con el de la mañana se abrían los mercados y se encontraba grano nuevo. El de la tarde era para las personas que venían de lejos pudieran participar de dicha celebración, como lo dice la palabra. Y luego, sí, de ahí sí van y se presentan delante de Pilatos. Ya podían ir delante de él. Antes no podían ir hasta allá porque no se podían contaminar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amen, v'chayei olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen.